justicia, empezando poniéndonos de rodillas. Saben, yo entiendo bastante bien el Medio Oriente, pero ahora mismo estoy totalmente confundido. Los líderes de las naciones del mundo están totalmente confundidos. Es algo muy complicado. Hay más grupos terroristas de los que conocemos. Los turcos y los rusos ahora están involucrados, los americanos, los franceses, los británicos, y nadie sabe quién está haciendo qué, nadie sabe quién es quién. Es un tiempo muy pero muy confuso. Es una situación bastante complicada. Y por cierto, cuando ves el tamaño de la crisis y las decenas de millones de personas que están sufriendo, tenemos la tendencia de sentirnos abrumados. No sabemos la solución, no sabemos qué hacer, por dónde iniciar, a quién ayudar. Bien, esto es lo que la Biblia nos dice que hagamos. Debemos luchar por la justicia, empezando por ponernos de rodillas. Es lo que debemos hacer. Salmo 55, verso 16, está ahí en tus notas. Y la Biblia dice: por mi parte, yo clamaré a Dios. Primero debemos ponernos de rodillas y pedirle a Dios que traiga justicia a estos lugares. Es lo que debemos hacer, orar. Yo recuerdo hace algunos años, antes de la crisis financiera, yo estaba sentado en mi oficina en la Universidad de Liberty y estaba pensando, todo estaba yendo muy bien. Nuestros estudiantes estaban a punto de graduarse y había un tiempo de prosperidad antes de la crisis financiera. Era un tiempo de seguridad. Las cosas en el Medio Oriente estaban bajo control. Todo se sintió bien durante un tiempo. Había menos inseguridad en este mundo enloquecido en el que vivimos. Había más prosperidad. Todo parecía más sencillo. Y en un abrir y cerrar de ojos, algunos lo saben mejor que otros, en un abrir y cerrar de ojos, el mundo entero se desplomó y sigue cayendo a pedazos. Y tan pronto como llegamos a otro lugar de seguridad y prosperidad, aparece una nueva amenaza, una nueva crisis. Y me pregunto, ¿qué es lo que orábamos en los momentos de paz? Me pregunto qué orábamos entonces. Porque como cristianos es nuestra responsabilidad orar por el mundo, es nuestra responsabilidad. Salmo 122 dice: orad por la paz de Jerusalén. Pero oramos por ciudades como Jerusalén, una petición muy específica que Dios nos hace. Una ciudad que se encuentra en el corazón de gran parte de este conflicto en la actualidad. Tiene mucho que ver con Jerusalén, pero también es cuestión de nuestro hábito de orar por las ciudades principales en nuestro mundo. ¿Oraste por París cuando ocurrieron los ataques? ¿Has orado recientemente por Bagdad o por Al-Raqqa, el centro del Estado Islámico? ¿Has orado por El Cairo? Por todas esas diferentes ciudades en el mundo, por Mosul. Es nuestra responsabilidad orar por estos lugares. Saben, Pablo escribió en 2 de Tesalonicenses, él hizo una petición de oración muy específica. Dijo: oren además para que seamos librados de personas perversas y malvadas. Nadie cuestiona que hay personas malvadas en nuestro mundo, pero oramos que las personas inocentes sean librados de ellas. Saben, hace algunos años muchas personas estaban trabajando en tráfico humano. Y parte del reto de combatir el tráfico humano es que era clandestino. Tenías que probar que existía, porque existía solo en el inframundo. Y una vez que pudimos probar su existencia, entonces pudimos combatirlo. Pero ahora, ¿saben? El tráfico humano ya no está tras las sombras. Vivimos en un mundo de mercado libre de esclavos. Yo tengo una lista de precios. Tengo una lista de precios de Mosul. Es una lista de esclavos que categoriza a los niños por edad y religión. Una niña yazidi de 1 a 9 años es vendida por $150. Este es el mundo en que vivimos. Oramos para que estos miles de esclavos sean librados de manos de estas personas perversas. No sabemos cómo luciría nuestro mundo en la actualidad si la iglesia de Jesucristo hubiera orado más. No sabemos cómo serían nuestras vidas si hubiéramos orado más. Esto es algo que he estado pensando mucho esta semana. ¿Cómo sería diferente el mundo? ¿Cómo sería diferente mi vida si yo hubiera orado más? ¿Qué tal si todos nuestros fracasos son falta de oración? Saben, hacemos lindas oraciones antes de ir a la cama y a levantarnos, pero ¿creemos en realidad que la oración cambia las cosas? ¿Creemos en realidad que la oración es importante? Porque si en realidad lo creyéramos, oraríamos más. Y si oráramos más, ¿cómo luciría nuestro mundo en la actualidad? ¿Estamos orando? El mundo necesita que oremos. Número 3. Alza tu voz a favor de los oprimidos. Alza tu voz a favor de los oprimidos. Es lo que debemos hacer para traer paz en medio de este mundo caótico. En esta Navidad, alzar la voz a favor de los oprimidos. Y cuando vemos la historia y vemos el holocausto y vemos el genocidio en Ruanda, el genocidio en Bosnia, las atrocidades en países en todo el mundo a lo largo de la historia, a menudo vemos y nos preguntamos, ¿cómo es que ocurrió esto? ¿Cómo es posible que en 100 días millones de personas fueron mutiladas a muerte con machetes?
¿Cómo es que 6 o 7 millones de judíos pudieron ser acorralados y puestos en campos de concentración y en cámaras de gas? ¿Cómo es que esto ocurrió? En un mundo lleno de personas sensibles y racionales que solo quieren el bien para sus vidas y sus familias. Es de hecho muy sencillo. Vivimos en un mundo donde hay personas malvadas dispuestas a cometer estas acciones y hay otras personas que están dispuestas a permanecer en silencio cuando lo hagan. Y en nuestro silencio nos convertimos en cómplices de la injusticia en este mundo. La Biblia nos dice en Proverbios capítulo 31, verso 8, levanta la voz por aquellos que no tienen voz, defiende los derechos de los desposeídos. Y esto se refiere a todos los que están dentro del cuerpo de Cristo y fuera del cuerpo de Cristo. De hecho, si no eres cristiano y por alguna razón estás aquí en este momento, quiero que sepas que este versículo está hablando acerca de ti. Somos llamados a levantar nuestra voz por ti. Es nuestra responsabilidad levantar la voz por los que no tienen voz. Y en un mundo donde hay 1 billón de cristianos profesantes, no debería haber una persona en el planeta Tierra que esté atravesando una injusticia y que sienta que ha sido olvidado. Porque esta es nuestra responsabilidad. Y somos ciudadanos de nuestros países, pero también somos ciudadanos de otro lugar llamado el cielo. Somos peregrinos y extranjeros en la tierra, y con nuestra presencia puestos de rodillas y con nuestras voces en alto y la compasión en nuestras manos, debemos hacer del mundo un mejor lugar simplemente por estar aquí. Y el hecho es que la mayoría de los cristianos tienen manos muy suaves y corazones muy endurecidos, cuando tendría que ser completamente lo opuesto. Deberíamos tener corazones muy sensibles y manos llenas de callos, trabajando en favor de aquellos que necesitan nuestro amor. Esta semana estuve en Eslovaquia, ayudando a algunos cristianos iraquíes que estábamos evacuando a Eslovaquia. Y Eslovaquia es un país que solía ser un país comunista, como todos sabemos. Era un país donde la iglesia era clandestina y su líder era obligado a trabajos forzosos. Y he hablado en muchos países alrededor del mundo. Varios de nosotros intentamos convencer a países para que aceptaran a estos cristianos iraquíes que lo habían perdido todo, pero nadie los aceptaba. Y Eslovaquia se puso de pie y dijo: nosotros sabemos lo que significa ser una iglesia perseguida. Vamos a aceptarlos. Y cuando ellos llegaron, fue algo verdaderamente maravilloso. Y yo llegué antes de que ellos llegaran a la ciudad de Košice, en Eslovaquia. Y mientras caminaba en Košice, alrededor de la catedral principal, una catedral llamada San Elizabeth, nombrada en honor a la patrona de la caridad. Y mientras caminaba en la esquina del parque, vi una estatua, como es algo común en Europa, que llamó mi atención. Llamó mi atención porque era una estatua agresiva. Era un ángel, el arcángel Miguel, aplastando a Satanás debajo de sus pies. Y recordé Romanos 16:20, que dice: muy pronto el Dios de paz aplastará a Satanás bajo los pies de ustedes. Saben, cada vez que amamos a alguien a quien el mundo quiere que odiemos, es una daga en el corazón de Satanás. Es una daga en el corazón de Satanás. Nuestro amor es una poderosa arma en contra de la injusticia. Es trabajo del gobierno decidir cuestiones de seguridad, decidir cuestiones de guerras y conflictos. Ese no es nuestro trabajo ni nuestra responsabilidad como miembros de la iglesia. Es trabajo de ellos. Nuestra responsabilidad es alzar nuestra voz como ciudadanos, elegir a personas inteligentes, razonables y justas. Pero como iglesia no tomamos esas decisiones, no decidimos quién va a la guerra, no tomamos esas decisiones. Pero lo que sí debemos hacer es asegurarnos de que estamos preocupándonos por todo lo demás. Que no haya una sola persona en nuestra comunidad que no se sienta amada. Y cada vez que amamos a alguien que alguien quiere que odiemos, es una daga en el corazón del odio. Y es nuestro único acto de guerra en contra de la injusticia. Y es así como hacemos de este mundo un mejor lugar. Es así como traemos paz en el conflicto. Número 4. Dar generosamente y siempre tener esperanza. Hechos 11:19 dice: los creyentes de Antioquía decidieron enviar una ayuda a los hermanos de Judea y cada uno dio lo que podía. Si conocen ese pasaje en la Escritura, hubo una hambruna en Jerusalén. Una hambruna en Jerusalén. La primera iglesia estaba en crisis.
Así que los discípulos apelaron a la iglesia rica en Antioquía para proveer asistencia a la primera iglesia en Jerusalén. ¿Pueden ver la analogía? Ellos proveyeron asistencia para estas personas que les habían dado tanto, quienes les habían dado la fe y ahora los están asistiendo. Es algo maravilloso. Es lo que los cristianos del occidente están haciendo por los del oriente. Pero la frase que quiero traer a tu atención es que cada uno dio lo que podía. Sabes, en el reino de Dios, si eres la persona más pobre en esta habitación y solamente tienes una moneda, ¿sabías que cuando das esa moneda de forma generosa, tiene exactamente el mismo valor de aquella persona que puede dar 1.000.000 o 1.000.000.000 de dólares según la economía de Dios? Porque no se trata del tamaño de la ofrenda, sino del tamaño de tu corazón. Y Dios nos llama a dar a aquellos en necesidad, para que demos a aquellos miembros del cuerpo de Cristo que son como nosotros y aquellos que no lo son, que no se sienten amados en este mundo en que vivimos. Nuestra responsabilidad es dar con generosidad. Ustedes están en una iglesia, por cierto, que si dan al plan de paz, Peace está en todos estos lugares. Y en todos estos lugares es una sal de la tierra y una luz del mundo. Y debemos dar con generosidad. Debemos dar de la forma que quisiéramos que alguien nos diera. Debemos orar como quisiéramos que alguien orara por nosotros. Debemos alzar nuestras voces como quisiéramos que alguien la alzara por nosotros. Esto es lo que debemos hacer y debemos creer que un poco de ayuda llega muy lejos en la economía de Dios. Y siempre debemos tener esperanza. Fe, amor y esperanza es quienes somos. Siempre debemos tener fe y esperanza de que este mundo caótico puede ser un mejor lugar. Y tal vez en alguna calle hacia Damasco haya otro terrorista como Saulo que pueda convertirse en un Pablo. Porque Dios utiliza cosas extrañas para confundir a los sabios y la gracia de Dios puede incluso alcanzar a aquellos en ISIS. Y Dios va a hacer cosas milagrosas porque el enemigo está intentando destruir el mundo. Y él juega a las damas chinas, pero Dios juega al ajedrez. Y Hechos 22 dice... Y aquí hay una palabra clave. La palabra es perseguir. Pablo habla acerca de sí mismo. Pablo dice, perseguí a muerte a los seguidores de este camino, arrestando y echando en la cárcel a hombres y mujeres por igual. Él mató a Esteban. Él estaba allí autorizando la muerte de Esteban. Por cierto, tengo noticias para ti. Y esta no es una teoría. No solamente estamos viendo una persecución del primer siglo en el siglo XXI. Estamos viendo un avivamiento del primer siglo en el siglo XXI. Hace poco me reuní en un país vecino con 150 pastores sirios que han decidido quedarse a pesar de los ataques de ISIS debido a la cantidad de personas que están viniendo a Cristo. Y se trata de terroristas tras terroristas que han decidido alejarse al ver a dónde los ha llevado esta ideología y ahora han decidido seguir a Jesús, el príncipe de paz. El último punto, y este es el punto incómodo para algunos de nosotros, mostrar hospitalidad a los desconocidos. Quiero leerles lo que dice la Biblia, Éxodo 22. No maltrates ni oprimas a los extranjeros, pues tú y tu pueblo también fueron extranjeros en Egipto. Y por cierto, a menos que seas un nativo americano, esto también aplica para ti. Levítico capítulo 19. Levítico 19. Cuando algún extranjero, voy a leerlo lentamente, ¿está bien? Y no discutan conmigo porque yo no fui quien escribió esto, ¿está bien? Cuando algún extranjero se establezca en el país de ustedes, no lo traten mal. De hecho, esto va un paso más adelante. Al contrario, traten a este extranjero como si fuera uno de ustedes. Es una forma de decir, trátalo como si fuera parte de tu familia. Ámenlo como a ustedes mismos, porque también ustedes fueron extranjeros en Egipto. Y luego Dios hace algo que no hace muy a menudo en la Escritura. Luego de eso dice, yo soy el Señor y Dios de Israel. Y en hebreo, ese es el nombre más poderoso de Dios. Y esto es lo que Dios está diciendo.
Dejen de ser hipócritas. Recuerden que ustedes son como todos los demás. Simplemente han estado durante más tiempo aquí. No maltraten a los extranjeros, háganlos sentir bienvenidos. Trátenlos como a sus propios hijos. Y si no están de acuerdo conmigo, recuerden que yo soy el Señor. No discutan conmigo en esto, porque yo siempre voy a ganar. Y esto es lo que ocurre. Tal vez eso interfiera un poco con tu política. Eso es lo que Jesús ha estado haciendo durante 2000 años, ¿está bien? Y tengo noticias para ti. Dios nos está ensanchando. E incluso me da vergüenza tener que decir esto, porque tal vez haya aquí con nosotros un extranjero, un refugiado, que tal vez no se sienta bienvenido, debido a este tema del que estamos hablando. Y déjame decirte, si estás aquí el día de hoy, estás en alguno de nuestros campus, aquí en Lake Forest, o tal vez en Alemania, quien quiera que seas aquí el día de hoy, tal vez eres un refugiado o un inmigrante que acaba de llegar a este país. Y solamente quiero darte un mensaje de parte de esta iglesia y también un mensaje de parte de Jesús. Y este es el mensaje de parte de esta iglesia. Muy sencillo, un mensaje muy sencillo. Tú eres bienvenido aquí. Eres bienvenido aquí. Y esto es lo que Jesús te dice, Juan 16. Les he dicho, este es Jesús hablando, les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Tal vez vengas de un lugar donde no has tenido paz en un largo tiempo. Solo escucha lo que te dice Jesús. En Juan 16, Jesús dice, les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense, porque yo he vencido al mundo. Jesús es el príncipe de paz. Y se encuentra ahí en tus notas. No importa qué conflicto haya dentro de ti, o el miedo que te esté aterrorizando, puedes venir a Cristo para encontrar consuelo. Y si no eres un refugiado y eres miembro de esta iglesia y lo has sido durante mucho tiempo, si eres un creyente, por cierto, hay muchos refugiados en nuestra familia que son creyentes, ¿por qué no decides traer a alguien que sea diferente a ti a uno de nuestros servicios? Saben, este es un mundo donde el miedo es utilizado en nuestra contra. Y en el amor no hay temor, y en Jesús no hay temor. Y si dejas que el miedo determine la forma en que actúas en esta situación, no puedes mostrar el amor de Jesucristo en el mundo en que vivimos. Sabes, Dios está trabajando en medio de todo este caos. Voy a cerrar con un par de anécdotas. El miércoles estuve en el Vaticano, y me senté en el Vaticano con el líder de una iglesia copta en Egipto, que me dijo, hubo mucha atención de los medios cuando quemaron nuestras iglesias, pero ¿sabes lo que los medios no cubrieron? El hecho de que muchos miembros de la comunidad musulmana rodearon nuestras iglesias con 1000 años de antigüedad cuando vinieron los terroristas. Ellos rodearon las iglesias para protegernos de los terroristas. Y luego, nosotros, la iglesia egipcia, fuimos a nuestros vecinos musulmanes y les dijimos, los amamos. Por favor, váyanse. Podemos reconstruir las iglesias, pero no podemos reconstruir sus vidas. Ese es el poder del amor de Jesús. Ahora mismo, en Siria, puedes ir a una ciudad de la que has escuchado en las noticias, a las 2 de la mañana, un día a la semana, puedes ir al sótano de un edificio incierto, una pequeña iglesia casera, y en la iglesia podrás ver a alguien de una cultura chiita musulmán que se ha acercado a un Jesús judío gracias a alguien de una cultura musulmana suní. Y ahora, todos ellos se llaman a sí mismos cristianos. Ese es el poder del príncipe de paz. Y si nos preguntamos dónde está la paz en la actualidad, y si señalamos a Dios, Dios va a señalarnos a nosotros y nos dirá, ¿cuándo vas a ser un constructor